en la segunda parte de la unidad 5. En la segunda parte de la unidad 5 vamos a estudiar los extremos relativos de una función de dos variables. Entonces vamos a comenzar primero definiendo qué es cada uno de los extremos y entendiendo bien en el espacio cómo se verían. Tengo una función z igual a f de x, y, una función que tiene dos variables independientes, cuyo dominio es una región abierta y simplemente conexa del plano. Y tengo P sub 0, un punto que pertenece a esa región D. Fíjense que digo región abierta todavía. Vamos a decir que f de P sub 0, el valor de la función, no está en el dominio el máximo, sino sobre la superficie, es un máximo relativo o local de la función f de x, y en sentido estricto, si existe algún entorno reducido de P sub 0, tal que los valores de f de p, el valor, perdón, de f de p es mayor, perdón, de f de p sub 0 es mayor que f de p para todos los p pertenecientes a ese entorno reducido de p sub 0. Es decir, si yo puedo encontrar un entorno del punto p sub 0, tal es que el valor de la imagen en p sub 0 es mayor que todos los otros valores de las imágenes. Mayor estricto. Por ejemplo, aquí, en este paraboloide, vamos a tener un máximo relativo en sentido estricto en este vértice del paraboloide. ¿Por qué? Porque hay un entorno de este punto tal que, perdón, hay un entorno de P sub 0 en el dominio tal que el valor de f de P sub 0 es mayor que todos los valores de las imágenes de los puntos del entorno reducido de P sub 0. Es decir, que el valor de la función en ese punto P sub 0 es mayor que en cualquier otro punto del dominio ubicado dentro de un entorno reducido de P sub 0. Le estoy pidiendo que sea el mayor de todos, para cuando estoy hablando de máximo relativo. Ahora, si la relación esta de mayor, el valor de f de P sub 0 es mayor que f de P para todo P, vamos a decir que el extremo es absoluto, o sea, va a ser un máximo absoluto, si verifica para todo P del dominio. Si es el mayor valor de todo, en este caso este extremo, este máximo del paraboloide, es relativo y también es absoluto. Por ejemplo, esta función, que es justamente este paraboloide, definido por 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, posee un máximo en el punto de origen, supone que aquí en el medio está el origen, donde f de 0, 0 es mayor que f de xy para todo xy distinto de 0, 0. O sea, el valor de f de 0, 0 es el mayor valor que puede tomar la función en todo el dominio para todo xy perteneciente a R2 sería en este caso. Todavía no dimos el método para ver, pero lo que podemos ver es que para cualquier valor de x, y de y, positivo o negativo, el cuadrado lo hace positivo. Y al restárselo a 2, esto siempre se va a hacer un valor negativo, excepto un valor negativo o menor que 2. En cambio, solo va a valer 2 cuando x e y valgan simultáneamente 0. De ahí es que decimos que el mayor valor que tiene la función es f de 0, 0, que me da 2. Si en lugar de tomar la relación de desigualdad en sentido estricto la tomamos en sentido amplio, es decir, si f de P sub 0 es mayor o igual que f de P para todo P perteneciente a algún entorno reducido de P sub 0, vamos a decir que f de P sub 0 es un máximo relativo en sentido amplio. Por ejemplo, esta función que define un cilindro de sección parabólica
posee un máximo en sentido amplio en todos los puntos donde y es igual a 0. Se supone que aquí estaría el eje X, entonces y es igual a 0. ¿Por qué? Cuando y vale 0, no importa el valor de X porque no aparece en la fórmula de definición, cuando y vale 0, esta resta vale 3. Y es en sentido amplio porque no hay un solo, porque cuando y vale 0 también verifica, ¿sí? Todos los puntos donde y vale 0 verifica que es mayor, son menores o iguales que f de p sub 0. Aquí. Porque también se verifica para p sub 0. En p sub 0, que está dado para cualquier valor de x con y igual a 0, tengo 3. Ojo que si yo vuelvo atrás y miro esto, también este máximo relativo en sentido estricto también es un máximo relativo en sentido amplio. Bien, en este caso se verifican todos estos puntos que están sobre la recta y igual a 0, o sea, sobre el eje X, verifican ser máximos relativos en sentido amplio. ¿Por qué sobre todo en sentido amplio? Porque no hay uno solo que verifique, hay muchos. Lo mismo vamos a definir de manera análoga cuando f de p sub 0 es un mínimo relativo o local de la función en sentido estricto, cuando existe un entorno reducido de p sub 0, tal que f de p sub 0 es menor que f de p para todo p perteneciente a ese entorno reducido de p sub 0. Es decir, si el valor de la función en dicho punto es menor que en cualquier otro punto del dominio ubicado dentro del entorno reducido de p sub 0. Si la relación se verifica para todo punto del dominio, el extremo es absoluto, lo mismo que dijimos hace un ratito. Y análogamente, f de p sub 0 es un mínimo relativo local de la función f de xy si esta relación se verifica en sentido amplio. Es decir, y acá lo que nos queda claro con respecto a lo de la recta, que existen dentro del entorno reducido otros valores de la función iguales al mínimo relativo. Vamos a volver atrás. ¿Por qué aquí decimos que es sentido amplio? Porque si yo me paro en este punto, en un entorno de cualquiera de estos puntos que están sobre esta recta ubicada, digamos, sobre el lomo de este cilindro, no puedo decir que estos puntos son máximos relativos en sentido estricto, porque un punto cualquiera de aquí no es f de p sub 0 de un p sub 0 ubicado en esta línea, cuya imagen está en esta recta, no es mayor estricto que todos los demás. Es mayor o igual, porque al lado hay otro punto que tiene el mismo valor, al lado hay otro punto que tiene el mismo valor, y al lado hay otro punto que tiene el mismo valor. Lo mismo con el mínimo relativo o local en sentido amplio. Dentro del entorno que lo rodea no es el único que es menor que todas las imágenes de los P del entorno, sino que hay otros que también tienen el mismo valor. Por eso usamos en sentido amplio. También en este punto hice una mezcla para esta clase de los dos apuntes, así que como que se va a repetir algunas cosas, ya que definimos qué es un punto de ensilladura. Una función f de p de dos variables independientes posee un punto de ensilladura en p igual a p sub 0 si su representación, o sea, la superficie que representa a la función de dos variables, tiene en dicho punto un plano tangente horizontal que corta la superficie, pero además, voy a poner el dibujito, acá estaríamos en un punto de ensilladura, por este punto pasa el plano tangente, es horizontal, pero además, en un entorno de este punto, que en el dominio sería P sub 0 y aquí sería F de P sub 0, en un entorno de este punto hay valores
tales que algunos son mayores, algunos P sub 1 tales que f de P sub 1 son mayores que f de P sub 0, y hay algunos P sub 2 tales que f de P sub 2 son menores que f de P sub 0. Por ejemplo, este paraboloide hiperbólico tiene un punto de ensilladura aquí que sería en 0, 0. Si yo hiciera el plano tangente, que después vamos a ver cómo se obtiene, bueno, ya sabemos cómo se obtiene, pero vamos a ver cómo encontrarlo. Si yo hiciera el plano tangente aquí, en este punto de ensilladura, sería horizontal. Pero va a haber imágenes de la función que quedan por arriba e imágenes de la función que quedan por debajo de ese plano tangente, es decir, corta la superficie. Bien, fíjense que al principio definimos extremos relativos para funciones definidas en conjuntos abiertos. Pero también puede suceder que estén definidas en conjuntos cerrados. Entonces, además de los puntos interiores, hay que estudiar los puntos de frontera. Tengo un ejemplo. Si tengo una función f de xy igual a x cuadrado más 2y cuadrado. Si recuerdan, esta sería una z igual a x cuadrado más 2y cuadrado. También es un paraboloide, como una copita, pero puesta hacia arriba. La sección es elíptica, porque fíjense que los coeficientes de x y de y son distintos. Esta función está definida para todo el plano. Y si yo buscara esta función definida para todo el plano, veríamos que tiene solamente un mínimo absoluto en 0, 0, para xy igual a 0, 0. ¿Por qué? Si f de xy es igual a 0, el valor de la imagen es 0. Pero si f de xy es distinto de 0, 0, para cualquier valor de x y de y, o de y, distintos de 0, 0, sean positivos o negativos, el valor de esta imagen, de la imagen de la función, siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, a ver qué puse aquí, esto está al revés. F de 0, 0 es menor que f de xy para todo xy distinto de 0, 0. Esto lo escribí yo y lo escribí mal. Aquí sería f de 0, 0 es menor que f de xy para todo xy distinto de 0, 0. Por lo que acabamos de decir, para cualquier valor de x y distinto de 0, 0, esto va a ser estrictamente positivo. Por lo tanto, f de 0, 0 es un mínimo absoluto de esta función si estuviera definida para todo el plano. Ahora, si esta ley de correspondencia se define ahora sobre una región cerrada, acotada, por ejemplo, la región A, dada por los pares xy, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, ahí entonces el dominio de esta función va a estar dado por los puntos que pertenecen al círculo de centro 0, 0 y radio 1. Son los puntos que verifican esta desigualdad. Por supuesto que el mínimo absoluto lo sigue teniendo en 0, 0. Este sería el gráfico de la función restringiendo el dominio a los puntos del círculo de centro 0, 0 y radio 1. En el otro ejemplo, si yo lo definía la función para todo xy de r cuadrado, no había un máximo absoluto, ni siquiera un máximo relativo, porque el paraboloide se dirige a infinito. Digamos que cuando xy tienden a infinito, el valor de la función tiende a infinito. Pero si yo restringo el dominio, vamos a tener que hacer un estudio de los valores de la función en la frontera de la región A, que son dos funciones, porque como es una circunferencia la frontera, va a definir dos funciones. Una es la semicircunferencia y sub 1, que se obtiene despejando y de la fórmula de la función,
igual a menos raíz de 1 menos x al cuadrado, que serían los puntos que están debajo del eje x, los de y negativos. Porque recuerden que cuando yo paso si en esta función yo hago esto igual a 0, perdón, esto igual a 1 aquí, esto igual a 1 aquí, la frontera, paso x cuadrado, cuando pasa el cuadrado de la y, por ser una raíz cuadrada, tengo dos imágenes, una positiva y una negativa. Y para que sean funciones, solo pueden tener una imagen. Entonces, divido en dos funciones las que definen los puntos del dominio. Esto que estoy haciendo acá es encontrar las funciones que definen los puntos de la frontera del dominio. ¿Está? El dominio de esta función ahora está restringido a todos los puntos del interior. Ya sé que para todos los puntos del interior, el mínimo absoluto está dado para f de 0, 0. Pero yo ahora quiero estudiar la frontera. Los puntos de la frontera están definidos por estas dos semicircunferencias. Entonces, si yo calculara una f asterisco para los puntos pertenecientes a esta semicircunferencia de abajo, o sea, las que responden a y sub 1 igual a menos raíz de 1 menos x al cuadrado, reemplazando aquí en la función por esta expresión elevada al cuadrado, va a quedar 1 menos x al cuadrado. Resolviendo esto, la función para los puntos de esta frontera va a ser 2 menos x al cuadrado. Y como la y está al cuadrado, para los de la otra semicircunferencia, que va a ser la rama positiva, digamos, de la circunferencia, también la f asterisco, que es la f definida para los puntos de la frontera, también va a ser 2 menos x al cuadrado. Acá va un solo signo igual, también escribí mal. Bueno, restringiendo así el dominio a los puntos de la frontera para x entre menos 1 y 1, debería decir acá, porque yo ahora restringí y, pero no puede ser tampoco cualquier x, sino que son los x entre menos 1 y 1. Si no, ni siquiera existiría esta expresión. Los valores de f asterisco de xy con x entre menos 1 y 1 y ubicados sobre esta semicircunferencia van a tener máximos relativos ¿dónde? Cuando en f de 0, 1, que va a estar aquí, y en f de 0 menos 1, que va a estar aquí. Reemplazando 0, 0, 1 en esta expresión, o sea, ¿cuándo va a tener un máximo esta expresión? Esta f estrella de cualquier valor, cualquiera de las dos me dan iguales. Cuando x valga 0, pero de todos los que vale 0, donde x vale 0, que pertenecen a la circunferencia, voy a tener 0, 1 y 0, menos 1. Y esos dos van a ser los máximos relativos que van a estar ubicados sobre la frontera. Y en cambio, los mínimos relativos van a ser cuando x tenga su mayor valor posible. Y el mayor valor posible de x es 1 y menos 1, porque elevados al cuadrado me van a dar 1 aquí, y el valor de la imagen va a ser 1. Repetimos. Si yo ahora tengo la función esta definida, no en todo r cuadrado, sino dentro del círculo de centro 0, 0 y radio 1, tengo que hacer un estudio de los valores de la función sobre la frontera. Esa frontera es una semicircunferencia, donde los puntos de esta semicircunferencia de abajo, tienen I1 igual a esto, y entonces esa f de estos puntos, perdón, la f para esos puntos va a estar definida por 2 menos x al cuadrado. Y para los de esta otra semicircunferencia, la f también me va a dar 2 menos x al cuadrado, pero
siempre tengo que tomar valores entre -1 y 1, porque son los extremos de x para el dominio. Y ahí entonces analizamos los máximos relativos y los mínimos relativos de esta función definida en este dominio cerrado. Bien. Ya pasó casi media hora. ¿A qué vamos a llamar puntos críticos? Esto como para generalizar y para recalcar algo. Llamamos puntos críticos de una función a los puntos del dominio en los que existe un extremo o una ensilladura. Fíjense, los puntos sobre la superficie son máximos, son extremos, son puntos de ensilladura. Punto crítico es un punto del dominio, sería el P0 para el cual existe un extremo o una ensilladura. Tratándose de una función diferenciable de dos variables, sus derivadas parciales son continuas en el punto crítico. Por lo tanto, ahí va a existir un punto, un plano tangente. Un plano tangente que es paralelo al z igual a 0, como se muestra en estas figuras. Por ejemplo, a ver, dame un minutito. Tengo una emergencia. Un plano tangente que es paralelo al horizontal z igual a 0, por ejemplo. Aquí va a tener un plano horizontal porque dijimos que había un máximo absoluto. Acá también porque había mínimo relativo. Acá también hay mínimo relativo. Perdón. Y aquí en el punto de ensilladura también hay un plano horizontal. La diferencia es que el plano tangente horizontal corta la superficie. Estos gráficos nos muestran la condición necesaria para la existencia de un extremo relativo o de un punto de ensilladura, que es que las derivadas parciales de primer orden sean ambas nulas. ¿Para qué? Para que el plano tangente sea horizontal. Pero también hay puntos críticos donde las derivadas parciales no están definidas, tienden a infinito o donde hay una discontinuidad. ¿Estamos? Entonces, si ustedes en el parcial les preguntan, ¿qué es un punto crítico? Entonces ustedes van a decir, un punto crítico es un punto del dominio en el cual son nulas ambas derivadas parciales o no están definidas o tienden a infinito o también donde la función tiene alguna discontinuidad. Para eso ahora vamos a estudiar la condición necesaria para que existan extremos relativos. Pero, repito, puntos críticos no solo donde las derivadas parciales se anulan, sino donde no están definidas, nosotros le decíamos donde no existen, o son infinitas, o bien donde hay una discontinuidad. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Yo incluí una pequeña demostración, la demostración. La profe Vale me decía que no le iba a dar, pero me parece que es tan cortita que por ahí la miramos y no la solemos tomar en realidad, pero no cuesta nada mirarla y analizarla. Bien. La condición necesaria, después vamos a ver que no es suficiente, porque no asegura. La condición necesaria para la existencia de un extremo relativo en un punto P0 del dominio de una función diferenciable de dos variables consiste en la anulación de sus derivadas parciales en dicho punto. Cuando digo necesaria, estoy diciendo que si posee un extremo relativo, entonces sus derivadas parciales en el punto son nulas. No estoy diciendo que es suficiente. Para decir que son suficientes diría que si las derivadas parciales son nulas, entonces estoy en un extremo, pero eso no es cierto,
porque puede suceder que las derivadas parciales sean nulas y no haya un extremo sino un punto de ensilladura. Lo que sí sé entonces es que si existe el extremo en f de p sub 0, entonces las derivadas parciales en dicho punto son nulas. Partiendo de que existe el extremo, las derivadas parciales son nulas. Bien, entonces si la superficie representativa de la función z igual a f de x, y posee un punto máximo para p sub 0 igual a x0 y 0, y esta superficie se corta con un plano vertical x igual a x0, o sea, con x igual a una constante, la intersección que nos da resulta una curva C, definida por la ecuación g de i igual a f de x0y. ¿Recuerdan cuando dimos derivadas parciales? Para hacer el estudio de las derivadas parciales, intersectábamos la superficie que representaba la función con un plano, en este caso x igual a x0 constante, y luego para la otra y igual a y0 constante. Eso es lo que hacemos aquí. Si tengo la superficie que representa f de xy y la intersecto, la corto con un plano x igual a x0, que va a ser perpendicular al plano z igual a 0, o sea, al plano xy, la intersección entre la superficie y el plano me va a dar una curva C. Esta curva C no va a depender de x, solo va a depender de y, porque tiene todos los valores de x igual a x0, porque está ubicada sobre el plano x igual a x0. Por eso dijimos recién que la ecuación de esa curva es g de i igual a f de x0y. x0 constante y variable. La derivada de g en i0, la derivada de esta función g de i, es por definición el límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 del cociente incremental. Si yo dije que g de i es igual a f de 0, perdón, de x0y, entonces su derivada va a ser el límite cuando k tiende a 0 de f de x0 y 0 más k, o sea, y incrementada, menos la función con y sin incrementar, sobre el incremento de y. Y esto, por definición, coincide con ¿qué? Con la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces, esto es lo importante, que la derivada de una variable de esta curva, que nosotros ya lo estudiamos cuando hicimos interpretación geométrica de las derivadas parciales, coincide con la derivada parcial de la función con respecto a y. Si yo parto de que la función tiene un máximo relativo o absoluto en el punto P sub 0, entonces para cualquier punto del entorno, de un entorno de x0 y 0, como por ejemplo x0 más h y 0 más k, si tiene un máximo, todos los valores de f para esos puntos del entorno van a ser menores que f de x0 y 0. Y para h igual a 0 en particular, dejando fijo x0, f de x0 y 0 más k va a ser menor que f de x0 y 0. Vuelvo acá. Si z posee un máximo, todos los puntos del z igual a f de xy posee un máximo relativo, todos los puntos del entorno van a tener imagen menor que f de x0 y 0. En particular, si h es igual a 0, f de x0 y 0 más k va a ser menor que f de x0 y 0. Pero f de x0 y 0 más k es igual a ¿quién? A g de y0 más k. Y f de x0 y 0, ¿a quién es igual? A g de y0. Entonces, estoy probando que si la función z tiene un máximo en x0 y 0,
La función g también tiene un máximo en x0 y 0. Y si tiene un máximo, quiere decir que su derivada vale 0. Y si la derivada de c vale 0, entonces la derivada parcial de la función con respecto a y también vale 0. Bueno, como les decía, esta demostración, que es cortita pero muy sutil, no la vamos a tomar, pero es bueno que la conozcan, ¿sí? Entonces partimos de que la función tiene un máximo y llegamos a que su derivada parcial es igual a 0. Acá llegamos a que una es igual a 0. Para llegar a la otra se hace la intersección con un plano y igual a y0 y se prueba también entonces que la derivada parcial con respecto a x es igual a 0 en el punto P sub 0 donde hay un máximo. Y análogamente se podría hacer la demostración para un mínimo relativo sustituyendo acá en lugar de un menor por un mayor. Geométricamente lo repetimos, que haya un extremo y que las derivadas, y en consecuencia que las derivadas parciales sean iguales a 0, significa que hay un plano tangente, que el plano tangente a la superficie en ese punto, en el extremo, es paralelo al plano horizontal z igual a 0. Estas dos condiciones, como dijimos al principio, no son, son necesarias, pero no son suficientes, estaba por decir bien, para la existencia de extremos, porque también se verifican cuando hay punto de ensilladura. Entonces, repetimos, si hay un extremo, entonces las derivadas parciales son iguales a 0. Pero esto no basta para asegurar que hay un extremo, porque también pueden ser las derivadas parciales iguales a 0 cuando estamos en un punto de ensilladura. Y voy a repetir formalmente la definición de punto de ensilladura. Diremos que una función posee un punto de ensilladura en P sub 0 si se verifican las siguientes condiciones. Las derivadas parciales son iguales a 0 en el punto, o sea, P sub 0 es un punto crítico. Y en todo entorno de P sub 0 existen dos tipos de puntos, P sub 1 y P sub 2, tales que f de P sub 1 es mayor que f de P sub 0 y f de P sub 2 es menor que f de P sub 0. Bien, también acá puse este ejemplito porque punto estacionario es un sinónimo de punto crítico, ¿sí? Entonces por ahí en algunos libros van a aparecer punto crítico o estacionario, porque es como que ahí la función se estaciona, o deja de crecer y empieza a decrecer, etc. Bien, entonces habíamos definido puntos de ensilladura. Y puse como ejemplo f de xy igual a x por y, tiene un punto estacionario en el origen, porque las dos derivadas parciales valen 0 en el origen, o sea que 0, 0 es un punto crítico. Comprobamos que f de 0, 0 vale 0 también. Para cualquier valor de x, y que pertenezca al primero o al tercer cuadrante, es decir, donde alguno de los dos, donde los dos sean positivos, tanto x como y, o los dos sean negativos, como la definición de la función es f igual a x por y, esta función va a ser mayor que 0, el valor de la función va a ser mayor que 0, cuando los valores de x y de y sean positivos ambos o negativos ambos, o sea, cuando estén o en el primero o en el tercer cuadrante, esa es otra forma de decirlo. Y el valor de la función va a ser menor que 0 si los x y pertenecen al segundo o al cuarto cuadrante, o sea, si tienen una de las dos componentes negativas. Como encontramos que las derivadas parciales en 0, 0 se anulan y existen puntos en un entorno de 0, 0 en los cuales para algunos puntos la función es mayor que f de 0, 0 y para otros puntos la función es menor que f de 0, 0, entonces podemos afirmar que es un punto de ensilladura. Eso en un análisis de esta función fácil. Ahora vamos a estudiar
¿Cómo se determinan los extremos relativos? ¿Cuál es la condición suficiente? Mediante el hessiano. O sea, vamos a encontrar el método para demostrar efectivamente que se trata de un extremo o de un punto de ensilladura. Bien. Para determinar la existencia de extremos relativos o puntos de ensilladura, como dijimos hasta ahora, en una función diferenciable, el primer paso consiste en encontrar cuáles son los valores de x y que anulan las derivadas parciales. ¿Está? O sea, cuáles son los p o p sub 0, tales que la derivada con respecto a x vale 0 y la derivada con respecto a y vale 0. Resolviendo estas ecuaciones que constituyen un sistema, porque tienen que darse las dos a la vez, con esos resultados vamos a hallar los puntos críticos. Cumplido este paso, se puede realizar un estudio en las proximidades, o sea, tomando puntos cercanos al punto crítico, para analizar el comportamiento. Eso sería hacer lo que en análisis 1 llamábamos el criterio de la primera derivada. Ver los valores de la función alrededor, ni siquiera el de la primera derivada, es el del entorno del punto crítico. Pero vamos a tener que, si ese punto P sub 0, que es un punto crítico, de la función z, además de derivadas parciales primera, tiene derivadas parciales continuas, las de segundo orden, vamos a poder aplicar un método que vamos a desarrollar a continuación y en el cual necesitamos un determinante que se llama hessiano. Este hessiano es una función definida por la siguiente expresión. El hessiano es la derivada segunda de f con respecto a x dos veces por la derivada segunda de f con respecto a y dos veces, lo que sería fxx por fii, menos la derivada de segunda de f con respecto a x con respecto a y al cuadrado. O sea, las derivadas cruzadas, una de las derivadas cruzadas o mixtas al cuadrado. Como ven, esto se puede expresar simbólicamente como un determinante formado por las 4 derivadas parciales de segundo orden. A eso llamamos hessiano. El determinante formado por fxx, fxy, fix, fii. Y como saben, el determinante se calcula aplicando el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. O sea, sería fxx por fii, que son estas dos, menos fix por fxy, que como son iguales, se las puede expresar como cualquiera de las dos al cuadrado. ¿Qué dice este método? Que calculado el valor del hessiano del punto crítico, o sea, la condición necesaria es que el punto P sub 0 sea crítico, sus derivadas primeras parciales sean nulas, se puede presentar alguna de las siguientes situaciones. El primer caso es que el hessiano en el punto sea mayor que 0 y entonces va a existir un extremo relativo en sentido estricto. Y además, si dado que el hessiano es mayor que 0, la derivada segunda con respecto a x dos veces es menor que 0, entonces f de p sub 0 es un máximo. Y si la derivada segunda con respecto a x dos veces en p sub 0 es mayor que 0, entonces f de p sub 0 es un mínimo. Y este es el método que nos va a permitir calcular. Entonces, hallado el punto crítico, armo el hessiano con las 4 derivadas de segundo orden y calculo el valor del hessiano en el punto crítico. Si el valor del hessiano en el punto crítico es mayor que 0, existe un extremo relativo en P sub 0. ¿Qué extremo relativo? Me fijo en el signo de la derivada segunda con respecto a x dos veces. Si es menor que 0, ese extremo es un máximo. Si es mayor que 0, ese extremo es un mínimo. Y ahora vamos a hacer la demostración. Esta demostración sí se pide. El título en general que le ponemos es condición suficiente para la existencia de extremos.
guión hessiano, como les puse ahí. Demostración. En el capítulo 2 estudiamos entre las propiedades de las funciones continuas que si una función es continua en un punto y su valor y el valor de la función en el punto es distinto de 0, entonces es posible encontrar un entorno donde el signo de la función se mantiene invariante, constante, es el mismo. Es decir, si una función es continua en P sub 0 y el signo de f de P sub 0 es positivo o negativo, vamos a encontrar un entorno de P sub 0 en el cual el signo de la función sigue siendo positivo o negativo. Esta propiedad es la que vamos a aplicar para hacer la demostración. Y vamos a trabajar en un entorno del punto P sub 0 crítico de radio suficientemente pequeño para asegurar que los signos del hessiano y de las derivadas segundas se mantienen constantes. Esto lo podemos hacer porque tanto las derivadas segundas como el hessiano, que es una combinación de estas, son funciones continuas. Entonces, supongamos que le pedimos en un examen que hagan esta demostración y les preguntamos en qué nos basamos. Nos basamos, y entonces ustedes tendrán que decir, nos basamos en la propiedad de las funciones continuas de que mantienen su signo en un entorno si el valor de f de p sub 0 es distinto de 0. Y trabajamos en un entorno de P sub 0 que cumpla esa propiedad de radio suficientemente pequeño para asegurar que los signos del hessiano y de las derivadas segundas se mantengan constantes, o sea, invariantes, que conserven el signo. Entonces, a partir de ahí, partimos de un punto P igual a x0 más h y 0 más k, que pertenece a ese entorno, o sea, en el cual las derivadas segundas y el hessiano en consecuencia tienen el mismo signo que en P sub 0. ¿Estamos? Trabajo en un entorno en el cual el signo de las derivadas segundas y del hessiano se conserva respecto de P sub 0. Vamos a desarrollar entonces f de P por la fórmula de Taylor. Solamente hasta que el término complementario es de segundo grado. Término complementario o resto, recuerdan que le llamábamos el R sub n. ¿Cómo va a ser ese desarrollo? Aquí era igual la fórmula de Taylor. Era igual a f de P, era igual a f en P sub 0, más el diferencial de f en P sub 0, más, como aquí me pidió que haga el término complementario de orden 2, esto va a ser el término complementario. Va a ser el diferencial de segundo orden en f de P sub 1. En este caso, no importa dónde está P sub 1, sí sabemos que este P sub 1 tiene que ser un punto cuya distancia a P sub 0 sea mayor que 0, o sea que no sea P sub 0, pero esté más cercano, esté intermedio entre P sub 0 y P. Recuerdan que cuando dimos Maclaurin y Taylor lo expresábamos como epsilon o como tita x, con tita variando entre 0 y 1, para indicar que estaba en el medio entre el punto en el cual parto y el otro punto incrementado. Esta expresión anterior se puede simplificar, ¿por qué? Porque las derivadas de primer orden, esta expresión, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y en P sub 0, valen 0, porque estamos en un punto crítico. Pasamos f de P sub 0 al otro lado y desarrollamos este término complementario, que es el diferencial de segundo orden de f en P sub 1. Entonces, aquí me va a quedar igual. El diferencial de segundo orden era 1 sobre 2 factorial por la derivada segunda con respecto a x 2 veces por h cuadrado, más 2 veces las derivadas cruzadas por h por k, más
la derivada segunda con respecto ahí 2 veces por k al cuadrado, todo esto en p sub 1. Esto que desarrollé acá como el cuadrado de un binomio es el diferencial de segundo orden, que recuerdan que lo expresábamos simbólicamente con este operador diferencial, que en el exponente entre paréntesis me indicaba el orden de diferenciación. Y se desarrollaba como, en este caso, el cuadrado de un binomio, si fuera de tercer orden como el cubo de un binomio, etc. O sea, como el binomio de Newton. Y si quieren pueden mirar por ahí. Para simplificar más aún esta expresión, vamos a llamar a la fxx, b a la fii y c a las derivadas mixtas o cruzadas. Entonces esta expresión ahora va a pasar a ser 1 sobre 2 factorial por a por h cuadrado más 2c por h por k más b por k cuadrado. Para simplificar la notación y no tener que escribir todo esto. Por ahí en algún libro no hacen este paso, pero es más cómodo. Ahora vamos a hacer un procedimiento algebraico para completar cuadrados. Yo acá les aclaro cuáles son, porque a veces yo ni yo misma me acuerdo, pero sí, pasa esto. A esta expresión que tengo aquí, la voy a multiplicar y la voy a dividir por a. Entonces me va a quedar a cuadrado por h cuadrado más 2achk más ab por k cuadrado. Pero para obtener lo mismo, obtener una expresión equivalente a la que tenía, tengo que multiplicar y dividir por a. Entonces, esto multiplicado por a me da este término a cuadrado por h cuadrado, me da este término 2a por c por hk, y me da este tercer término ab por k cuadrado. ¿Y dónde lo divido? Lo divido afuera. ¿Sí? Divido afuera esta expresión. A su vez, dentro del paréntesis, sumo y resto c cuadrado por k cuadrado. Sumo y resto c cuadrado por k cuadrado. Y agrupo los dos términos que tienen h cuadrado y k cuadrado. Y el término que tiene hk. Y veo que se pueden expresar que esto que tengo aquí es el trinomio cuadrado perfecto, que resulta de elevar al cuadrado a por h más c por k, estos tres de aquí. Y que esto otro que tengo acá, a por b por k cuadrado, que sería fxx por fii por k cuadrado, menos c cuadrado por k cuadrado, que sería fxi al cuadrado. Si yo sacara el k cuadrado de factor común, me quedaría a por b por menos c cuadrado, no es otra cosa que el hessiano. ¿Sí? A por b menos c cuadrado es el hessiano de f de xy. ¿Sí? ¿Quién está por preguntar algo? Pregunten nomás. Primer paso entonces para demostrar. Desarrollo f de p con Taylor hasta el segundo orden. Este primer término se va porque las derivadas parciales de primer orden valen 0. Este término se va al otro lado restando. Desarrollo el término complementario. O sea, desarrollo este diferencial de segundo orden. Le llamo a, b y c a estas tres derivadas. Completo cuadrados, entonces, primero multiplicando y dividiendo por a. Y luego sumando y restando c cuadrado por k cuadrado. Y luego agrupo de manera que los tres primeros términos son el cuadrado de a por h más c por k. Y los dos que me quedan sacando factor común k cuadrado, me queda a por b menos c cuadrado, que no es otra cosa que el hessiano. Vuelvo a repetir esta función acá para tenerla presente, para hacer el análisis. Como les decía, el hessiano es igual a por b menos c cuadrado,
porque es igual a esto. Es el hessiano de la función en el punto P sub 1. Si el hessiano es mayor que 0, que es de donde partimos, es lo que estamos tratando de demostrar, estamos tratando de demostrar que si el hessiano es mayor que 0, entonces hay un extremo. Si el hessiano de f en P sub 0 es mayor que 0, que era lo que teníamos de hipótesis, entonces h, que es el hessiano en P sub 1, también es mayor que 0. ¿Por qué? Porque partimos de la hipótesis de que P sub 1 estaba en un entorno de P sub 0 donde el signo de las derivadas segundas y del hessiano en consecuencia se conservan. Entonces, esto es importante. Si el hessiano en P sub 0 era mayor que 0, entonces h, que es el hessiano en P sub 1, también es mayor que 0, se conserva el signo. Mirando 1, por tratarse de una suma de términos positivos, porque estoy segura que es una suma de términos positivos porque están todos al cuadrado, este factor encerrado entre corchetes es mayor que 0. Por lo tanto, el signo de esta diferencia va a depender siempre del signo de... A ver, perdón. El signo de la diferencia siempre va a depender del signo de A, de este A que está aquí. A ver, vamos de vuelta. Esto que tengo entre corchetes es una suma de dos términos que son cuadrados de algo. Por lo tanto, siempre este corchete va a ser siempre positivo. Por lo tanto, el signo de esta resta, el resultado de esta resta, va a depender de este A que está en el denominador. ¿Y qué va a pasar? Si el signo de la derivada segunda con respecto a x dos veces es mayor que 0 en P sub 0, entonces A, que es esta misma derivada pero en P sub 1, también va a ser mayor que 0, por lo mismo que dijimos antes, que estoy en un punto donde se conservan los signos. Entonces, si la derivada segunda con respecto a x dos veces es mayor que 0 en P sub 0, también lo es en P sub 1. Y en ese caso, f de p menos f de p sub 0 va a ser mayor que 0. Entonces, acá me faltaría una f. F de p va a ser mayor que f de p sub 0 para todo punto p perteneciente a un entorno de p sub 0. Y en ese caso, si todos los f de p son mayores que f de p sub 0, f de p sub 0 es un mínimo relativo en sentido estricto. Entonces, el signo de esta expresión f de p menos f de p sub 0 depende de A, donde A es la derivada con respecto a x dos veces en p sub 1, que tiene el mismo signo que la que es en p sub 0. Si esta es mayor que 0, A es mayor que 0, la resta es mayor que 0, y entonces f de p es mayor que f de p sub 0 para todo punto p perteneciente al entorno de p sub 0 en el que estoy trabajando. Y en ese caso, f de p sub 0 va a ser un mínimo relativo. Si yo acá partía que el signo de A de la derivada segunda con respecto a x dos veces es menor que 0, esta resta va a ser menor que 0, y entonces f de p va a ser menor que f de p sub 0, y entonces f de p sub 0 va a resultar un máximo relativo en sentido estricto. Esta es la demostración que quería llegar. Que si el hessiano es mayor que 0, voy a tener un extremo, y que será si f de xx, f sub xx es mayor que 0, será un mínimo, y si f sub xx es menor que 0, será un máximo. Nota aparte. Si el hessiano es positivo, que es el caso que estamos analizando, las derivadas segundas tienen el mismo signo. ¿Por qué? Si el hessiano en P sub 0
es igual a f sub xx por f sub ii menos f sub xy al cuadrado es mayor que 0, entonces paso restando, sumando al otro lado f sub xy, f sub xy, entonces f sub xx por f sub xy es mayor que f sub xy al cuadrado, que a su vez es mayor que 0. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto de estas dos derivadas es mayor que 0. Y para que eso suceda, el signo de una tiene que ser igual al signo de la otra. O sea, las dos son positivas o las dos son negativas. ¿Para qué me sirve esto? Para tomar indistintamente en el enunciado, cuando el hessiano es positivo, se puede reemplazar, o sea, analizar el signo de f sub xx o de f sub ii, porque ambas tienen el mismo signo. Cuando el hessiano es positivo, ambas derivadas de segundo orden con respecto a x dos veces o y dos veces tienen el mismo signo. Bien, segundo caso, no se asusten, estos van sin demostración, la única demostración que se pide es la anterior. Si h de p sub 0 es menor que 0, la función posee un punto de ensilladura en p sub 0. Esto no lo demostramos. Y tengo un ejemplo. Voy a tomar un poco de agua, permiso. Ejemplo 1. Tengo la función x cuadrado más y cuadrado menos 2x. Esta función está definida en todo el plano y tiene derivadas parciales continuas en todos los puntos de su dominio, puesto que es una función definida por un polinomio. Lo primero que hacemos es hallar las derivadas parciales de primer orden e igualarlas a 0 para encontrar el punto crítico, condición necesaria que haya derivadas parciales igual a 0. Entonces el punto crítico es p sub 0 igual a 1, 0. Para ver qué naturaleza tiene este punto crítico, planteamos el hessiano que dijimos que era el determinante, formado por las 4 derivadas parciales de segundo orden. Esta con respecto a x me da 2, esta con respecto a y me da 0, esta con respecto a x me da 0, y esta con respecto a y me da 2. Quiere decir que el hessiano es igual a 4, que es mayor que 0 para cualquier xy, en particular para este. Y como la derivada segunda con respecto a x dos veces, f sub xx, vale 2, es mayor que 0, la conclusión es que en el punto 1, 0, la función posee un mínimo en sentido estricto y el valor de ese mínimo es el valor de f de 1, 0, que me da menos 1. ¿Está? Este es el procedimiento para determinar extremos. Derivadas parciales de primer orden, igualadas a 0, hallo el o los puntos, y cuando estén en la práctica, esto se resuelve como sistema, y ahí van a tener que ver los distintos casos que se les van a presentar, para hallar los puntos críticos. Luego de eso, hallan el hessiano. Si es mayor que 0, ese punto crítico es un extremo, y mirando el signo de la derivada segunda f sub xx o de la f sub ii, voy a saber si es un máximo o un mínimo. Si el hessiano me diera menor que 0, estoy en presencia de un punto de ensilladura. Aquí se lo resumí. Si las derivadas son iguales a 0, tengo p sub 0 el punto crítico. Si el hessiano es mayor que 0, va a haber un extremo. Ese extremo será un máximo si la derivada segunda con respecto a x dos veces es menor que 0. Será un mínimo si es mayor que 0. Si el hessiano es menor que 0, en ese punto p sub 0 hay un punto de ensilladura. Y si el hessiano es igual a 0, este criterio del hessiano no me permite definir la naturaleza del punto crítico,
tal cual como nos pasaba con el criterio de la derivada segunda. En ese caso, tendremos que buscar otro método que no desarrollamos nosotros. Nos podría servir analizar los alrededores del punto, ¿sí? En general, vamos a hablar de funciones en las cuales se puede aplicar el Lisiano. Bueno, hasta aquí llegamos.